¿Qué tal, mis queridos amigos del Centro Arete? Les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago desde Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera. Efectivamente, estamos el día de hoy empezando un nuevo audio. Vamos a conversar sobre el tema de la reconciliación con uno mismo. ¿Qué significa la reconciliación con uno mismo? En primer lugar, hay que decir que la reconciliación con uno mismo es vivir de acuerdo a nuestros impulsos y a nuestros dinamismos fundamentales. Reconciliación con uno mismo entonces significa vivir según los impulsos de permanencia y despliegue. Se trata de codificar adecuadamente estos dinamismos de permanencia y de despliegue que ya los hemos visto en otros, de manera que les recordamos a los amigos que nos escuchan, que nos siguen semanalmente, por favor que vayan a los audios Arete, donde hablamos de los dinamismos fundamentales como impulsos, como tendencias constitutivos y complementarios de permanencia y despliegue. Entonces, queridos amigos, vivir la reconciliación con uno mismo significa decodificar adecuadamente, vivir, desplegar adecuadamente estos dinamismos fundamentales, y podríamos decir también vivir adecuadamente, decodificar adecuadamente las necesidades fundamentales, las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, que como sabemos son las necesidades de seguridad y significación. Les recordamos también a los amigos que ya hace algunos días, algunas semanas, hemos hecho un audio también sobre las necesidades fundamentales, donde explicamos qué significa la necesidad de seguridad, qué significa la necesidad de significación. Pues bien, entonces, cuando hablamos de este interesante tema de la relación con uno mismo, estamos hablando de que el hombre viva sus dinamismos fundamentales, de que el ser humano despliegue sus necesidades psicológicas, de manera entonces que el hombre, que la persona pueda estar integrado, pueda volver a unir esas tres dimensiones que también ya conocemos, que son la dimensión física, la dimensión psicológica y la dimensión espiritual. Obviamente, esta reconciliación con uno mismo va a implicar un trabajo interior, va a implicar un trabajo personal. Inclusive desde una mirada espiritual podemos decir que va a implicar una lucha y un combate contra el pecado, contra el hombre viejo y el demonio. Este punto lo desarrollamos también en el libro Reconciliación de la Historia Personal, que hace ya algún tiempo editó el Centro Arete. Entonces, como les digo, esta reconciliación con uno mismo implica una lucha, un combate contra el pecado, contra el hombre viejo y el demonio, pero también, como ya lo venimos diciendo, implica un crecimiento interior, implica una lucha interior, implica una apertura a la virtud, a la vivencia de la virtud en la vida cotidiana, implica una vivencia de vivir la arete en una existencia cotidiana, ¿no? Tratando de que nuestra existencia sea una existencia areteica, virtuosa. Entonces, en este contexto también hay que explicar que la reconciliación con uno mismo implica abrirse a esa virtud, implica abrirse a ese señorío de sí mismo, a ese crecimiento interior, a ese desarrollo integral de la persona, abrirse a esa vivencia de la maestría personal, que no es otra cosa que el dominio de sí, que la autoposesión, ¿no? Que el control de sí. Entonces, para eso es muy importante, obviamente, abrirse a la gracia de Dios, lo sabemos, desde una mirada integral del ser humano, porque no se trata solamente de cooperar, sino que nosotros entendemos muy claramente que esto es una obra de Dios y que la vivencia de la virtud, que el poder avanzar
en la reconciliación de uno mismo, que poder avanzar en la vivencia de la virtud implica obviamente la gracia de Dios, implica nuestra cooperación, pero obviamente sin la gracia de Dios no vamos a poder avanzar. Entonces es muy importante esa apertura para poder vivir la maestría personal, para poder vivir el señorío de sí mismo. Entonces toda esta vivencia del autodominio, de la autoposesión, del señorío de sí, la maestría personal, nos va a ir llevando a vivir en armonía interior, en unidad interior, que es justamente el eje o el corazón de lo que el día de hoy estamos llamando la reconciliación con uno mismo. Repito entonces, significa vivir en armonía interior, en unidad interior, para que las tres dimensiones constitutivas, es decir, el cuerpo, el alma y el espíritu, es decir, lo corporal, lo psicológico y lo espiritual, apunten a la vivencia de la virtud, apunten, podríamos decir también, a la santidad en la vida cristiana, a la santidad en la vida cotidiana. Y obviamente, en la medida que yo viva la virtud, en la medida que yo luche y cotidianamente me esfuerce por vivir esta santidad en la vida cotidiana, me voy a ir asemejando cada día más al Señor Jesús, ¿no? Entonces la reconciliación con uno mismo significa vivir esa armonía interior, esa unidad interior, esa integración, esa autoposesión, esa maestría personal, ese señorío de sí, que es en última instancia asemejarme al Señor Jesús. Pero obviamente esta reconciliación con uno mismo no está separada de la reconciliación con Dios. Estamos hablando de la reconciliación con uno mismo como una manera de acentuar, ¿no es cierto? Y como una forma de empezar un trabajo personal. Entonces, pero obviamente esta reconciliación con uno mismo siempre va a estar unida a la reconciliación con Dios. Siempre. Aunque la persona a veces no se da cuenta, aunque la persona de pronto no descubra esa necesidad, ¿no? Y obviamente cuando hablamos de reconciliación con uno mismo y cuando hablamos de la reconciliación con Dios, también eso está unido al concepto de reconciliación con los demás y al concepto de la reconciliación con el cosmos, con el mundo, con la sociedad. Son 4 dimensiones de la reconciliación que están íntimamente unidas. Pero muy bien, amigos, frente a este tema de la reconciliación con uno mismo, a la hora que yo me voy descubriendo a mí mismo, a la hora que yo voy viviendo esa armonía interior, esa unidad interior, en el fondo voy descubriendo mi identidad como persona, como ser humano. Y es obvio también, como ya lo hemos mencionado, que esa identidad del hombre la revela Jesucristo. Él es la auténtica respuesta, él es la única y auténtica respuesta. Esto resulta evidente porque solo en Él adquiere sentido tanto la vida en todas sus manifestaciones como también los misteriosos límites de la condición del hombre, el sufrimiento y la muerte. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Ya para aterrizar un poco en este concepto de la reconciliación con uno mismo, ¿qué necesitaríamos? Les recomendamos, como ya lo hemos señalado en varios aretes, la importancia del conocimiento integral de uno mismo. Porque cuando el propio conocimiento personal es integral, miramos como Dios nos mira, objetivamente, con amor, misericordia y esperanza. Es decir, desde la verdad de sí mismo. Hay que recordar que el ser humano no está determinado a pecar, sino que está hecho para ser libre, viviendo el amor y la reconciliación, que es el camino para ser feliz. Entonces, queridos amigos, empecemos por poner algunos medios para conocernos, ¿no? El libro en ese contexto de reconciliación de la historia personal es un taller que les podría servir, o el libro Vivir Reconciliado también, que editó hace un tiempo el centro, también les podría servir, ir a un psicólogo, ir a un consejero espiritual. Hay que hacer ese ejercicio de conocimiento personal, porque en la medida que yo me conozca, voy a poder iniciar ese trabajo de aceptación personal y de reconciliación personal. Muy bien, mis queridos amigos, les agradecemos por habernos escuchado, por seguirnos semana a semana en los audios Arete, y les recordamos que el Arete es la reconciliación de las facultades del ser humano. Hasta la próxima.